progresión, ¿verdad?, que ocurre después de que entramos en lo que nosotros conocemos como vigilia. Se activan funciones mentales primarias compartidas con otras especies, que se llaman funciones mentales primarias, que son la atención, la concentración, la orientación y la memoria. Y por supuesto la praxia, ¿verdad? Que ya la praxia entra de las funciones mentales superiores, porque es la actuación y la ejecución de nuestros pensamientos. Entonces, funciones mentales primarias, están clasificadas las funciones mentales en primarias y secundarias, superiores. Las primarias, vamos, una vez más, atención, concentración, memoria, orientación. Esas dan origen al pensamiento como función mental superior, al lenguaje y a la praxia. Entonces, si alguien pregunta que cuáles son las funciones mentales superiores, ya sabemos que el pensamiento, que no es exclusivo de la especie, el lenguaje, y el lenguaje es una gran temática, ¿verdad? Porque las formas del lenguaje, las formas del pensamiento, las formas del lenguaje, y que estas funciones mentales superiores también permiten la ejecución de lo que sería el pensamiento y el lenguaje en lo que nosotros conocemos como praxia. Las funciones superiores del hombre están agrupadas entre grandes, que son pensamiento, lenguaje y praxia. Por hoy nos vamos a concentrar en estudiar un poco lo que es el grupo de procesos mentales conocidos como conciencia o el estado de vigilia y algunas alteraciones de la conciencia que puede sufrir nuestro sistema nervioso y que se consideran como enfermedades, algunas temporales, pero otras que son crónicas. Doctora. Entonces, diga. Entonces está mal dicho aquello que lo que venimos escuchando nosotros desde niños, te remuerde la conciencia. Es que ahí, cuando nosotros hablamos en esos términos, estamos hablando de los términos neuroanatómicos, psicofisiológicos, y estamos refiriéndonos más a la conciencia moral. Porque el fenómeno de la conciencia no solo es biológico, sino que el fenómeno de la conciencia también es psicológico, que nos permite darnos cuenta de nosotros mismos, de nuestro comportamiento, y dentro de ese comportamiento, el comportamiento que es socialmente aceptable y el comportamiento que no lo es tanto. Entonces, cuando hablan en términos de que te remuerde la conciencia, estamos hablando de una forma de la conciencia psicológica moral, en donde hay un juzgamiento de lo bueno y lo malo. Por eso en el libro del doctor Nieto nos habla de que el fenómeno de la conciencia no solo es algo biológico, sino que también implica una concepción psicológica particular de darnos cuenta de nosotros mismos y de nuestro comportamiento, si es ajustado o no, y del comportamiento de la conciencia social. Se extiende hacia la dimensionalidad social. Debemos recordar que el hombre, como especie, es un ser biopsicosocial espiritual. Y que el sustrato biológico de esas dimensionalidades es el cerebro. Pero que la manifestación de estos fenómenos biológicos es tan amplio que hace que el hombre sea un ser cognitivo, sea un ser emocional, sea un ser social y también sea un ser espiritual. Entonces vamos a tener conciencia en todas esas dimensiones de lo que somos. Por eso no diría yo que el concepto de temor de la conciencia sea un concepto totalmente erróneo, sino que corresponde a la manifestación de una de las formas de la conciencia ya, la moral. De la materia sumamente organizada y socializada, en donde ya tenemos conciencia de nosotros mismos, en donde entran los conceptos del bien y del mal.
Entonces, por eso dice que el estado de vigilia abarca pensamientos, sentimientos y percepciones que ocurren cuando estamos despiertos y razonablemente alerta, ¿verdad? Cuando ya en la mañana nos despertamos. Y usualmente la conciencia siempre estará orientada hacia alguna acción y a algún plan. Nosotros tenemos esa capacidad, ¿verdad? En la medida en que evolucionamos, de ir estructurando nuestros pensamientos y saber cuál es el plan, la acción que cada uno de nosotros va a ejecutar cuando se despierta. Usualmente al despertar y tener conciencia, ejecutamos ciertas cosas, prestamos atención a lo que nos rodea, recordamos lo que está en el entorno, pensamos en las actividades y los hábitos que durante la mañana hemos ido estructurando de a poco. ¿Qué es lo que usualmente hacemos durante la mañana? Los hábitos de aseo, bañarnos, cepillarnos los dientes, peinarnos, o los hábitos alimentarios, tomar el desayuno, prepararlo. Y eso implica el echar a andar las otras funciones como son la atención, la concentración y la memoria. La orientación. Cuando nos levantamos nos dirigimos hacia algún lado, hacia algún otro espacio fuera de la cama, que usualmente puede ser el baño o puede ser la cocina. Y de ahí recordamos todos los objetos que necesitamos para ejecutar nuestros hábitos. Si vamos hacia el baño, el jabón, el agua, el cepillo dental, la pasta, o si de repente lo que primero que hacemos es ir hacia la cocina, tomar agua, iniciar la preparación de los alimentos. Entonces la conciencia, una vez que hay el baño y la irrigación que nos activa a través de los neurotransmisores activadores, entran en funcionamiento el resto de las funciones mentales primarias para que nosotros podamos ejecutar nuestros hábitos mediante la praxis. Cada uno de nosotros tenemos hábitos particulares que nos han sido inculcados de acuerdo a la socialización y de cómo nos han educado. Probablemente algunos nos levantemos directamente al baño para después ir a la cocina. Otros probablemente fueron educados para ir o fueron habituados para ir a la cocina y después al baño. Pero usualmente hay una praxia durante el proceso del despertar que implica estas actividades y que implica, por supuesto, el funcionamiento de las actividades mentales primarias, usualmente condicionadas, porque nos han enseñado que, por ejemplo, en la noche, en la mañana, ¿qué es lo que desayunamos? Estamos condicionados a desayunar ¿qué? ¿Qué desayunan ustedes? Huevito, frijolito. Al estilo catracho, ¿verdad? Sí. Exacto. Sin embargo, los americanos toman cereales, comen frutas, toman leche, pancakes. Nosotros tenemos otro estilo de desayuno. Pero eso es lo que en el proceso de socialización cultural hemos incorporado en nuestras funciones mentales. Para hacer un huevito, como dice usted, hay todo un funcionamiento mental. Hay que reconocer el huevo mediante la memoria. Hay que manipular el huevo mediante la praxis. Y hay que saber cómo preparar el huevo mediante el pensamiento. Algunos en su pensamiento y en sus gustos desarrollados socialmente les gusta el huevito estrellado, picado, tibio, duro, etc. Ya dentro de los procesos del pensamiento también están incorporados los gustos. Entonces cada uno de nosotros después de despertar entramos en ese estado de vigilia y estamos habituados por medio de nuestras funciones mentales primarias a orientarnos a la acción o a tener un plan. Me imagino que los que reciben clase en la mañana, después de desayunar, ¿qué es el siguiente momento?
¿Qué es el siguiente momento? Buscar la forma de transportarse para ir a su trabajo, a sus clases, y eso implica otra vez atención, concentración, memoria, orientación. Porque usted va, se dirige a un espacio, ya sea su garaje para su carro o buscando la estación del bus, sabe qué ruta de buses a través de la memoria, que es un almacenamiento de los datos y de la información del medio ambiente. ¿Cuál es el bus, la ruta que va a tomar? Se orienta cuando va por el camino, sabe si va correctamente hacia el lugar que está planificado. Busca sus edificios y sus aulas, si es que va para clases o si es que va a trabajar, busca sus espacios de trabajo. Entonces, simultáneamente, cuando nosotros estamos en el estado de vigilia, están las funciones mentales primarias funcionando. Nos orientamos, prestamos atención, reconocemos a través de la memoria de reconocimiento, nos orientamos hacia los espacios, nos orientamos en el tiempo, vemos el reloj si vamos a tiempo o no. Y todas estas actividades mentales se activan una vez que la conciencia ha recibido sus baños activadores de los neurotransmisores, se activa toda la corteza cerebral para que usted pueda llegar hasta la función de la praxia. Porque para llegar a una aula, para llegar a su oficina, usted tiene que caminar. Para estar en clase, usted tiene que escribir. Para participar y comunicarse con otros, usted tiene que hablar. Todos esos son resultados de la inteligencia motora en la integración de lo que son las funciones mentales primarias con la coordinación motora. De ahí que nosotros tengamos muchas pruebas especializadas para medir toda esta coordinación. La coordinación de los procesos mentales primarios para poder ejecutar la praxia. Cuando nosotros aplicamos el test del Bender, que es una prueba de dibujos, en donde a usted se le pide que replique en una hoja de papel las láminas y los dibujos que están en esas láminas, le estamos pidiendo todas las funciones mentales primarias. El prestar atención a la lámina, el ver hacia dónde está orientada la lámina, si en lo horizontal o lo vertical, reconocer las líneas, si son líneas planas, si son líneas curvas, y a la integración asociativa del cerebro poderle llevar esa información para que después usted pueda dibujar en lo que es el alto nivel de la praxia. Entonces el Bender es una prueba integradora que mide la integración de las funciones visuales, perceptivas y motores para cuando lo tengan que estudiar. Probablemente lo estudien en la medición 1, los que van para allá. Van a estudiar una prueba integrativa motora, visoperceptiva motora, en donde entran en funcionamiento tanto los sistemas aferentes como los sistemas asociativos de las neuronas asociativas que interpretan en el cerebro los estímulos, como los nervios eferentes, en este caso craneales y espinales, que permiten la ejecución que es la praxia. Entonces, como verán ustedes, el fenómeno integrativo del funcionamiento cerebral es complejo porque simultáneamente se echan a andar para que nuestro cerebro funcione, funciones a nivel simultáneo en el tiempo para poder ejecutar nuestros planes y nuestras acciones para los cuales estamos programados y para los cuales estamos educados y formados. Entonces, como lo que concierne hoy es particularmente la conciencia normal está programada usualmente para 16 horas al día. 8
para el otro estado, ¿verdad? Que sería el estado onírico del sueño, cuando se desactiva el sistema activador reticular ascendente y entramos en otro estado, que es el de reposo, el estado del sueño, que es la desactivación natural, normal, de la conciencia, del sistema activador reticular ascendente. Es lo esperado dentro del ciclo, de los ciclos biológicos circadianos y de la conciencia. Pero pueden haber alteraciones patológicas en el estado de la conciencia y esta manifestar algunas alteraciones. Algunas de estas alteraciones pueden ser naturales, como es la del sueño, del dormir, del fantasear, soñar en las horas del sueño, pero hay algunas alteraciones de la conciencia que se deben a otros factores que pueden ser endógenos, enfermedades cerebrales, o pueden ser inducidos por el abuso de algunas sustancias, drogas, alcohol. Entonces nosotros podemos alterar nuestra conciencia. Hay un estado de alteración normal natural que es la desactivación a través del sistema inhibidor reticular descendente para poder entrar al otro estado del sueño. Eso es lo normal que ocurre todos los días en el funcionamiento cerebral, pero pueden haber otras alteraciones de la conciencia, ya sean temporales o que pueden volverse crónicas y de alguna manera ser enfermedades del sistema y que van a imposibilitar todo el resto del funcionamiento. Si nosotros perdemos la capacidad de activación de la conciencia, perdemos todo, toda la vida consciente, en donde estarán perdidas también por inactivación el resto de las funciones mentales primarias. Lo que le pasó a Gustavo Cerati, el cantante del grupo de Soda Stereo, un grupo de rock argentino. Gustavo tenía el hábito de la adicción a ciertas drogas. Y la combinación de drogas a veces es grave y genera lesiones y parálisis a nivel de algunos sistemas cerebrales. En el caso de él, el abuso de la sustancia le generó una parálisis en el sistema reticular ascendente, en el SARA, lo que lo llevó al estado de gravedad de que es el coma. Entonces, nosotros podemos ver que los trastornos de la conciencia están agrupados aquí y que pueden deberse a situaciones temporales como el abuso de sustancias o a situaciones prolongadas, ¿verdad?, de enfermedad a nivel de la estructura. Entonces aparece en primera instancia, sugeriría tomar notas, la obnubilación, que es una pérdida pasajera del entendimiento y la persona se siente aturdida. La obnubilación puede deberse al uso de sustancias. Cuando la gente consume alcohol, a veces tiene obnubilada su conciencia. No está pensando correctamente, no está entendiendo y leyendo los estímulos de la realidad convenientemente. Podemos estar obnubilados por una grave noticia que nos altera la percepción y obnubila la conciencia y el entendimiento de lo que está ocurriendo en la realidad y sentirnos aturdidos. De ahí hay otros estados más graves de alteración de la conciencia, conocido por nosotros como desmayos. Nos podemos desmayar por situaciones tan básicas como no alimentarnos. Si usted en un momento dado no se ha alimentado y no hay suficiente irrigación sanguínea a su cerebro, no le llega
y no llega el azúcar que necesita para estar activado, podemos sufrir de un desmayo. También podemos sufrir de un desmayo por una conmoción, un golpe a nivel de la cabeza, una caída de un árbol, un golpe en la nuca, como dicen algunos, que es la parte posterior del cuello. Podemos sufrir desmayos. Usualmente ese desmayo, que es una pérdida temporal de la conciencia, dura unos instantes, un espacio de tiempo del cual uno luego se recupera. Entonces, por ejemplo, los niños en la mañana tienen que ir bien comiditos a la escuela, porque si le falta la glucosa y le falta el oxígeno porque no se han alimentado, se pueden desmayar. En la anemia es muy frecuente que haya desmayos. ¿Por qué? Porque en la anemia a veces no hay suficiente glucosa en el cerebro y hace que el sistema activador reticular, ¿verdad?, se desconecte como protección, ¿verdad?, como protección, y deja en reserva y hace que el resto del cuerpo entre en estado de inconsciencia durante los desmayos. Se puede desmayar también por un grave susto. Sé que pueden haber desmayos por conmoción emocional. Pero como digo yo, los desmayos en términos generales suelen ser temporales y obedecen a ciertos factores externos o a un problema de alimentación suficiente en lo que es la glucosa del cerebro. Doctora, dígame. En el desmayo hay pérdida total de la conciencia y sí, en el desvanecimiento es una pérdida parcial. Parcial. La nubilación es una pérdida parcial de la lectura de lo que está en el entorno, del objeto de la realidad. Le ocurre a las personas que están muy tomadas o muy drogadas, que tienen alteraciones en la conciencia, pero que una vez que pasa el efecto a nivel del cerebro, del sistema reticular, el efecto que pudiera generarle el alcohol, se recupera. Entonces se llama algo que es temporal también. La obnubilación y los desmayos pueden ser temporales y recuperar la conciencia. ¿Quiénes de ustedes se han desmayado? Hay algunos que se desmayan frente a situaciones que no pueden manejar, como ver sangre. O ante algún golpe también. El golpe por una caída, a veces que se sabe que ese golpe ahí hace que las personas se desmayen, pero pueden haber situaciones externas como emociones fuertes que también a usted le llevan al desmayo, una mala noticia. Y a veces la gente cae bajo una conmoción emocional, no necesariamente física, y hay el desmayo, pero suele ser temporal, dura un tiempo. A veces les ponen agua florida, alcohol para las personas que se desmayan. He visto desmayos en lo que son las velatorias, cuando les dan noticias graves de que perdieron un familiar durante la conmoción emocional de pérdida en el luto. Durante los entierros hay algunos que pierden también la conciencia en un desmayo que es temporal y que lo recuperan, ¿verdad?, con olores fuertes al nervio oftálmico, el primer par, que es el nervio oftálmico, que es el que rige los olores en la nariz. De ahí, en la progresión de los trastornos de la conciencia, aparece otro estado que es contusión. En este caso, la contusión implica lesión, necropsia. Puede ser progresiva o puede ser en un accidente de auto, de repente un golpe grave a nivel de la parte posterior de nuestro cuello, en lo que nosotros comúnmente conocemos como nuca, generar una lesión cerebral inflamatoria. Se inflama la formación reticular y está usted en un estado de contusión, desmayado por un grave golpe. Puede que ese golpe grave le genere una lesión a nivel neuroanatómico y haya muerte neuronal de lo que es el sistema reticular en su ascendencia y la lesión
puede que genere algún problema permanente. Pero usualmente también la contusión, aunque haya necropsia y deja ciertas secuelas, y hay una lesión a nivel cerebral, pero puede ser tratada con el neurólogo, ¿verdad? Y hacer que el sistema reticular ascendente se recupere. Ahora, hay otro estado más grave de lo que serían las alteraciones de la conciencia que se llama coma. El coma, que está definida como una pérdida grave de la conciencia. Aquí estamos en el otro extremo, que sería la inconsciencia absoluta, de ya no estar en los términos del mundo real. Ya no estamos conscientes de lo que pasa en el entorno ni de nosotros mismos. El coma puede ser a veces inducido. Hay algunos médicos que por algunas enfermedades graves inducen a las personas al estado de coma. Pero el coma también puede ser una lesión orgánica cerebral, un trastorno orgánico cerebral, y que usted entre en ese estado por periodos prolongados de tiempo o no vuelva al estado de conciencia. ¿Qué es lo que le pasó a Gustavo? Gustavo entró en un estado comatoso por abuso de sustancias, paralizó su sistema reticular ascendente y no volvió a la conciencia. Lo tuvieron vegetativamente como 3 años en un hospital, porque todo el resto de su sistema neurovegetativo estaba funcional, pero su conciencia y sus funciones mentales primarias nunca volvieron a estar, con lo que su familia decidió desconectarlo después de algunos años. Se ha conocido en la literatura que el estado comatoso en algunos puede durar largos años, pero cuando el neurólogo dice que hay muerte neuronal de lo que es el sistema reticular, no volveremos. En el coma inducido, que es una decisión médica, en el caso de este virus, del COVID-19, cuando los pacientes entran en un estado muy grave, que no pueden respirar porque puede haber una parálisis respiratoria, una disfuncionalidad pulmonar grave, a veces ellos inducen el coma por algún tiempo, con algunas sustancias, con algunos psicofármacos. Pero el coma por lesión y por enfermedad implica la pérdida de la conciencia y que puede estar instalado para siempre y no volver a restaurarse, con lo que queda en estado comatoso y una vida enteramente vegetativa, en donde en ocasiones la neurología es a los familiares que les dicen, mire, aquí hay un cerebro en estado vegetativo, funciona el resto de los órganos porque están siendo irrigados por la sangre y siendo alimentados, pero a nivel mental y de tomar conciencia, la persona no vuelve. Si nosotros tenemos problemas a nivel de la conciencia, que es el responsable de todos los procesos cognitivos posteriores, no volveremos, sobre todo cuando el coma es orgánico cerebral. Porque después de que aparece la conciencia, vienen concatenados las otras funciones mentales primarias en lo que son los otros procesos cognitivos. Entonces, la importancia de la conciencia como concepto neurobiológico, sin la conciencia no podremos hacer el despliegue de nuestras otras funciones mentales. No podrán aparecer todos los otros procesos cognitivos, aunque el cerebro esté intacto a nivel frontal, de los lóbulos frontales, parietales, occipitales, temporal, puede estar intacto. Pero si hay una lesión a nivel del tallo cerebral en el sistema reticular, ahí quedó. Quedaron inhibidos, desactivados todos los procesos cognitivos. Licenciada. Dime. Entonces, en la enfermedad del Alzheimer, aquí se ve afectada la conciencia con lo de la demencia.
Fíjate que en el Alzheimer la persona no es que está inconsciente, ¿verdad? En el Alzheimer lo que hay es un deterioro de los lóbulos frontal y temporal. En el Parkinson hay un deterioro con necropsia de los lóbulos frontoparietales. Entonces la motricidad y la apraxia se pierde. Mientras que en el Alzheimer es el área frontal del lóbulo frontal que entra en necropsia, en pérdida significativa de las neuronas que están conectadas y se van perdiendo las funciones mentales. Por eso aparezcan problemas en la memoria, se pierden porque hay problemas en la orientación y en el reconocimiento de las cosas, problemas en el pensamiento, porque ya sabemos que las funciones mentales primarias y superiores están a nivel de los lóbulos frontal, temporal, donde está incluido el lenguaje. Entonces, las demencias no tienen que ver con el sistema reticular. Las demencias tienen que ver con el deterioro de la corteza cerebral, en donde están todos los procesos cognitivos. Pero si hay una lesión anterior en lo que es la formación reticular, ascendente sobre todo en el sistema SARA, ahí se detiene todo. No se pueden activar el resto de los procesos mentales. Ya obedece a otro tipo de trastornos ubicados en otras áreas cerebrales. Entonces aquí vemos la función de la conciencia, que es mantenernos en estado de vigilia para poder progresar hacia los otros estados de funcionamiento cognitivo, de las funciones mentales primarias. De no ser así, van a aparecer las alteraciones de la conciencia, que pueden ser temporales o pueden ser permanentes en su progresión, dependiendo de qué es lo que ocurre en el sistema reticular. Si ocurren estos fenómenos de alteraciones en la conciencia, imposible que aparezcan los otros procesos cognitivos. Alguien que está desmayado no está pensando. Alguien que está desmayado no puede utilizar la memoria, ¿verdad? No puede hacer. El que está contusionado y que tiene una lesión cerebral, también están alteradas las funciones mentales primarias porque no llega la información. Y en el estado de coma es pérdida absoluta de la conciencia y es estar en estado inconsciente aún cuando los sistemas neurovegetativos sigan funcionando. Entonces paso al otro gran sistema de la formación reticular, que es el SIR, Sistema Inhibidor Reticular Descendente, que es el encargado del estado del sueño, de la otra parte de nuestra vida. Sueño, pasamos, como dice la lámina, 1/3 de nuestra vida en estado alterado de la conciencia, denominado como sueño, pero que es normal. Este estado del sueño es la activación del sistema inhibidor reticular para poder satisfacer ciertas necesidades del sistema nervioso central, cerebro, en estado de conciencia, y se presenta la necesidad de dormir, tanto en las otras especies como en nosotros. Usualmente es 1/3 de la vida consciente. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Que entre más grande es el animal, menos duerme. El elefante duerme 4, las jirafas duermen 2, los leones 16. Los delfines duermen en movimiento. Sin embargo, nosotros, en la especie humana, necesitamos dormir para reponer, reconstituir. Entonces, no podemos dejar de dormir. El sistema inhibidor también tiene que estar funcionando normalmente para que no aparezcan los trastornos del sueño. Dormir es importante porque reconstituye física y mentalmente al cerebro. El dormir es importante, 1/3 de nuestro día, 8 horas en promedio, porque también ayuda al funcionamiento normal de las funciones mentales, del aspecto cognitivo.
Necesitamos dormir porque repara y mejora la respuesta inmunológica. Y además nos permite el asentamiento de los recuerdos de la memoria de largo plazo. El que no duerme se enferma. O el que tiene graves alteraciones del sueño también se enferma. No podemos dejar de dormir como no podemos dejar de comer. Como hay un dicho muy popular que dice que el que come y duerma no se muere. Ahora, si usted deja de comer y deja de dormir, probablemente va a tener graves alteraciones de salud que lo conlleven a tener enfermedades que lo pueden llevar a la muerte. Entonces, en los cerebros normales, el sueño es importante por estas 4. El funcionamiento, reconstitución de la física y mental, necesitamos descansar. El reposo de las funciones mentales. Por ejemplo, a la hora de estudiar, ¿qué funciones necesitamos a la hora de estudiar? Pregunta, hijos. Las ¿Qué funciones mentales primarias, ¿Cómo cuáles? Atención. la atención, concentración y la memoria, creo que Muy probable. ambas, de las 3, pero Pero también necesitamos otra función mental superior que es haber aprendido lenguajes. Incorporación del lenguaje, ¿verdad? Porque a un analfabeto yo le doy un libro, no puede leer, no puede aprender. Entonces las funciones mentales para el aprendizaje son varias. ¿Y cuántas horas podemos hacerlo? ¿Cuántas horas pueden estudiar ustedes consecutivamente? Con la atención al nivel de concentración y con la capacidad de la memoria de asimilación de la información y con el pensamiento para poder hacer el análisis y la síntesis. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas estudian ustedes, cariños? 3. 3, 4, continuada, ¿verdad? Aunque hay algunos que dicen que a la tercera hora usted levántese. Si tiene que seguir estudiando porque tiene compromisos intelectuales que responder como los exámenes, a la tercera hora usted levántese y ejecute otra actividad, haga un poco de ejercicio, baile, oiga música, coma y luego regresa a su actividad de aprendizaje. Pero nadie puede estar 10, 12 y 14 horas continuadas estudiando porque ¿qué va a pasar? Va a haber saturación cerebral y usted no va a poder aprender todo de una sola vez. Con lo que después de cierto tiempo de estudio usted se siente cansado y necesita dormir para reponerse, reconstituir física y mentalmente sus funciones para poder seguir funcionando normalmente. Por eso los médicos tienen 3 turnos. No hay un médico que dure desde la mañana hasta la noche funcionando. Tiene 3 turnos. Porque después de ciertas horas de rendimiento, el rendimiento decae y usted se pone torpe y ya no puede asimilar. Entonces el sueño es importantísimo para poder reconstituir todas las energías físicas y mentales y que el funcionamiento cognitivo, después de que usted ha descansado, vuelva a arrancar con toda la energía y toda la capacidad de asimilación y mantener la respuesta inmunológica. Los que tienen insomnio bajan su respuesta inmunológica y son susceptibles a contraer enfermedades infecciosas. ¿Alguien quería preguntar? Dime. Pero es que si yo te digo, tómate esta pastillita para mantenerte despierto, o tómate esta otra para dormir, lo puedes hacer una vez, 2 veces, pero no lo vas a volver un hábito, porque eso implicaría justamente lo que aparece aquí. Perturbar los ciclos circadianos. El cerebro está programado para tener ciclos circadianos, sueño, vigilia.
Un tercio del ciclo es dormir y los otros 2/3 es la vigilia. Entonces, cuando hablamos de ciclo circadiano, estamos hablando de sueño y vigilia. 1/3 para el sueño y 2/3 para lo que sería la conciencia, la vigilia. Eso todos los días. Eso todos los días tenemos ciclos circadianos. ¿Qué pasa si dormimos 2, 3 días? Fíjense que cuando nos vemos obligados a desvelarnos, ¿qué ocurre? ¿Qué sienten cuando están muy desvelados? Estamos Dolor de cabeza. Agotamiento. Aparece el agotamiento, aparecen síntomas físicos y mentales. En algunos experimentos realizados, los psicofisiólogos dejaron sin dormir 72 horas y no dejaban dormir ni a las 24 ni a las 48 y todavía los sujetos funcionaban en 48 horas, pero al llegar al tercera noche sin dormir, 72 horas, empezaron a tener alteraciones en las funciones mentales y empezaron a tener delirios y alucinaciones, con la que la deprivación del sueño genera trastornos en las funciones mentales, como los delirios y las alucinaciones. En ese experimento, actualmente están prohibidos los experimentos con personas, ¿verdad? En los años 60, 70, la ética de repente debatió mucho de andar experimentando con los humanos a nivel psicológico y están prohibidos los experimentos que pudiesen generar algún daño. Pero ese experimento se ejecutó en lo que se llamó deprivación sensorial del sueño. No podían dormir, no los dejaban dormirse. Y si les daba sueño, pues los estimulaban y los volvían a despertar. A las 72 horas, son 3 noches sin dormir, empezaron a haber alteraciones graves en los procesos cognitivos mentales. Alucinaciones, que pertenecen a los procesos perceptivos, y delirios, que son las alteraciones del pensamiento. Entonces, de ahí que los ciclos circadianos sean importantes de mantener normales. 2/3 para la vigilia, 1/3 para el descanso, sueño. De ahí que esté asociado a ciertos fenómenos de la naturaleza. Hemos decidido que los ciclos de luz, ¿verdad?, que pasan a través de nuestros órganos sensoriales visuales, de la retina del ojo, usualmente nos es más difícil dormir en el día, ¿verdad?, porque estamos estimulados por el ciclo de la luz del sol, y nos es más fácil dormir en la noche porque hay oscuridad que alimenta de alguna manera el deseo y la necesidad del sueño. Entonces, cuando nosotros dormimos, tenemos ciclos, las fases del sueño, las etapas del sueño que nosotros conocemos. De 4 a 5 ciclos durante la noche. En la etapa primera, entramos en el deseo de dormir. El sueño en esa etapa es un poco ligero. Después entramos a las etapas profundas del sueño, 2 y 3, que usualmente esto dura 90 minutos. Y después entramos a la etapa 4, para después entrar a la etapa 5, que es la etapa de los sueños, de las imágenes oníricas, de los movimientos rápidos oculares, que está ahí. Entonces las etapas del sueño suelen ser de 4 a 5 ciclos durante la noche. Aquí las especificamos un poco más. En la etapa 1 hay disminución del pulso, relajación muscular, movimientos lentos de los ojos, sentimos que se nos cierran, disminuye el reflejo palpebral, dura minutos y es fácil despertarse en ese estado de entrada, de disminución de lo que serían los signos vitales.
En la etapa 2 y 3, el sueño tiende a ser progresivamente profundo, es cuando probablemente el cerebro descanse mucho más, dura 90 minutos ese sueño profundo, y que a veces es difícil que nos despertemos y puede caer el mundo, tronar y todo lo que ustedes quieran, pero si estamos en esa fase 2 y 3, es difícil despertarse. Y incluso lo pueden tocar y mover y usted no responde al estímulo. Y es ahí donde está muy bajo el ritmo cardíaco, la presión sanguínea y la temperatura. En estas etapas 2 y 3, cuando hay sueño profundo. De ahí que cuando hay terremotos y hay cosas en el ambiente, incendios, si estamos en esas etapas 2 y 3, hay el riesgo de no despertarse tan fácilmente y poder estar en peligro. Porque es la etapa 2-3, son las etapas del sueño profundo. Y la etapa 4, que es el sueño delta, del ritmo circadiano, en donde el ritmo cardíaco y la tasa de respiración y la presión sanguínea y la temperatura corporal alcanzan su nivel más bajo. Ocurre de 15 a 20 minutos en medio de periodos de sueño ligero. Es aquí donde suele haber la relajación compensatoria de todos nuestros órganos. Y la etapa 5 es donde ocurren los movimientos oculares rápidos de los ojos y se denomina etapa MOR, movimientos oculares rápidos, que usualmente después de 1 o 2 horas del sueño aparecen las imágenes oníricas. Cuando estoy hablando de imágenes oníricas, es lo que nosotros denominamos nuestros sueños. Hay algunos que dicen que no sueñan, pero eso no es real. En la etapa MOR, todos estamos soñando algo. Y recordamos cuando regresamos a nuestro estado de conciencia algunas imágenes. Hay algunos que pueden reconstruir sus sueños y contarlos. Hay algunos que solo dicen, es que soñé esto, pero no estoy tan seguro cómo era la consecución de todo el sueño. Y hay algunos que dicen, es que no sueño, pero eso no es posible a nivel neurobiológico. Lo que ocurre es que hay represión de las imágenes oníricas. A ver, Alejandra, ¿qué quieres preguntar? Quería hacer una pregunta sobre, entonces no es posible que una persona no duerma las 8 horas completas, sino que duerma 3 horas, digámoslo así, y al día ya se completen las 8 horas de haber dormido. Duerme 3 horas, se despierta, vuelve a dormir otras 3 horas, se despierta, y luego duerma 2 horas, y pueda llegar a un descanso. Se llama sueño interrumpido. Ya. El sueño. Ocurren algunos y algunos trastornos que tratamos de aliviar y curar para que el sueño no sea interrumpido. El sueño debe ser prolongado, no interrumpido. Por ejemplo, los que padecen, ya vamos a ver los trastornos mañana, los que padecen de pesadillas o sonambulismo tienen sueño interrumpido. Entonces el cerebro no descansa suficiente, no se repone suficiente. Las funciones mentales no estarán preparadas suficientemente activadas al día siguiente. Entonces, en lo que es el sueño interrumpido, por algunos fenómenos oníricos, nosotros tratamos de hacer esa cura. Licenciada. Sí, dime. Siempre he tenido la duda acerca de qué es lo que sucede durante la parálisis del sueño y por qué ocurre. Es un trastorno del sueño. La parálisis del sueño es un trastorno del sueño y según el psicoanálisis obedece a un conflicto interno no resuelto. Porque ¿qué ocurre en la parálisis del sueño? Ya mañana vamos a estudiar los trastornos del sueño. ¿Qué es lo que ocurre? Usted sueña, usted que está soñando
ambiente no es grato y quiere salir de él, pero no se puede despertar. Esa es la parálisis del sueño. Sabemos que estamos en estado onírico, en un sueño que nos es no grato. Hay algunos que quieren gritar y pedir auxilio y no pueden. Quieren salirse del estado del sueño y no pueden. Eso es lo que se conoce como parálisis del sueño. Tiene que ver con problemas neurológicos en lo que son las ondas cerebrales encargadas del sueño. Ustedes deben saber que existen 4 ondas cerebrales: alfa, beta, teta. Apunten, por si vamos a investigar, ¿verdad? Las ondas cerebrales, hay 3 que se encargan de la conciencia y una que es justamente del sueño. Alteración en esa onda puede generarnos el trastorno de parálisis del sueño. ¿Puede repetir, licenciada? Alfa, beta, teta y zeta. Son términos griegos que aparecieron en la antigüedad, pero que aún seguimos manejando. Son ondas cerebrales, ¿verdad?, de estimulación cerebral que nos mantienen en estado de conciencia. Hay algunos que le llaman bioelectricidad a estas ondas bioeléctricas, bioenergéticas, alfa, beta, teta y zeta. Entonces, en la parálisis del sueño hay una alteración de esta onda cerebral bioenergética, que al tener imágenes oníricas que no son placenteras, quisiéramos salir del sueño, quisiéramos gritar, quisiéramos movernos, salir del sueño y no se puede. Por eso se llama parálisis del sueño. Esto lo abordamos a veces con neurolépticos, con tratamiento psicofarmacológico, en donde le damos neurolépticos a los pacientes. Pero esto quien lo maneja son los neurólogos. El insomnio, lo que es el sonambulismo, la parálisis del sueño, que son trastornos del sueño, que mañana los vamos a revisar, implican un tratamiento neurológico para poder regular las ondas cerebrales encargadas del sueño. Me detengo ahí porque son las en punto. Nos encontramos mañana en clase para seguir estudiando el sueño, ¿verdad? Que es importantísimo que esté normalizado para no acusar trastornos del sueño y no tener problemas de rendimiento. Que estén bien. Feliz tarde. Mañana. Buenas tardes. Feliz tarde, licenciada. Buenas tardes. Igual para todos. Igual para Buenas todos. tardes. Gracias. Buenas tardes.